¿Qué tal? Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hacer un programa profético. Vamos a estar hablando sobre lo que Dios está pidiendo que se haga en esta tierra ahora y lo que va a hacer. Esto es un programa profético, vamos a estar explicando la palabra de Dios y también vamos a dar profecías sobre cómo moverse en este tiempo, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que quiere que se haga y sobre todo su pueblo, los cristianos y aquellos que no son cristianos también. Dios está pidiendo que se forme un ejército de personas cristianas, santas, personas que han recibido a Cristo en su corazón, que tienen el Espíritu Santo, que son llenas del Espíritu Santo y que el poder del Espíritu Santo esté en ellos. Que actúen en el poder del Espíritu Santo con señales, con prodigios y milagros, predicando el Evangelio del reino de Dios. Eso lo está hablando Dios a mi corazón, a muchos hombres de Dios en todo el mundo. Y vamos a tomar en la palabra de Dios el libro del profeta Joel. En el libro del profeta Joel está profetizado, de una manera concentrada, lo que Dios va a hacer ahora y lo que va a hacer en el futuro también, pero vamos a estar hablando sobre lo que Dios quiere ahora. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2, toquen trompeta en el pueblo de Dios y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Dios, porque está cercano. En primer lugar, Jesús viene pronto, viene a reinar aquí en la tierra. Antes viene a llevarse a aquellos que son suyos, y después de eso viene lo que se llama el período de la gran tribulación de 7 años, donde va a reinar en la tierra el anticristo. Pero vamos a ver lo que en este momento Dios está planeando antes de que esto suceda. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces la iglesia, digamos así, compuesta por todos los cristianos verdaderos de todo el mundo, va a ser llevada al cielo. Jesucristo no va a descender en ese momento, sino que va a traer a sí mismo en las nubes a todos aquellos que somos de Él, y va a transformar y resucitar, por ejemplo, a San Pablo, Moisés o a todas las personas que son de Cristo, que han muerto, que están en el cielo en espíritu ahora, pero van a resucitar con un cuerpo glorificado. Los que estemos vivos en ese momento vamos a ser transformados sin morir, o sea que va a haber una generación de cristianos que no van a morir y van a ser transformados en un instante con cuerpo glorificado y llevados juntos todos a la presencia de Jesús y al cielo. Después de eso viene el periodo de sufrimiento aquí en la tierra. Entonces dice aquí en Joel capítulo 2, versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Dios y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Está hablando de formar un ejército, y eso es para ahora, para formar un ejército de gente consagrada a Dios, que viva en santidad, que haya recibido a Cristo en su corazón, que haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que se mueva con señales, prodigios y milagros y predique el Evangelio del reino. El Evangelio del reino de los cielos. Que el cielo viene a la tierra en la persona de nosotros, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, y Jesús a través nuestro va a hacer muchas señales, prodigios y milagros. Entonces, ese ejército debe ser también discipulado.
como dice en 2 Timoteo 2:2, como dice San Mateo capítulo 28, que debemos enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos mandó a ser discípulos, y eso es lo que nos debemos enfocar los que sabemos las Sagradas Escrituras, y también aquellos que no la saben deben aprenderla. Todos los males vienen por no saber lo que Dios quiere, por no vivir con la bendición de Dios y por no saber lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando uno empieza a conocer lo que a Dios no le gusta y empieza a tomar decisiones, allí comienza el cambio y uno entra en una vida de bendición. Entonces, hay que preparar un ejército. Nosotros tenemos todo el discipulado en www.diosparatodos.com, allí con las bases del cristianismo, no con la base de la Iglesia Evangélica o de la Iglesia Católica, sino con bases del cristianismo, en el cual una persona que puede aprender eso ya se transforma en un hombre de Dios o una mujer de Dios, no necesariamente en un ministro de Dios, ni un sacerdote, ni un cura, ni un pastor. Este es el tiempo de que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre todas las personas, y es el tiempo de los cristianos. Y los cristianos deben dejar su labranza y sus negocios, deben enfocarse en la salvación de los perdidos, deben interceder fervientemente por la salvación de sus seres queridos, y también hacer discípulos de ellos y de aquellos que son amigos de ellos y aquellos que Dios pone cerca de sus vidas. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Joel que Dios tiene un ejército, y ese ejército lo estamos formando, está en formación. Es como un mueble o una mesa que tenemos solamente la parte de arriba, le faltan las patas y todo lo demás. Es algo que Dios está diciéndonos a nosotros, los líderes de la iglesia, qué debemos hacer. Entonces dice que para comenzar a hacer esto, dice así en el versículo 12 del capítulo 2 de Joel: por eso pues ahora, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rajen vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque en esa época se rompían la ropa en señal de arrepentimiento, pero dice, lo que Dios quiere es un arrepentimiento de corazón. Entonces, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, lo primero, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión hacia Dios. O sea, volverse a Dios. Todo esto es para formar el ejército que Dios está requiriendo que se haga. Entonces tenemos que empezar por el principio, decirle a la gente que debe arrepentirse de sus pecados y que debe volverse a Dios. Esto no lo es solamente el mensaje para quien les habla o algunos ministros religiosos más. Esto lo debe predicar todo el pueblo de Dios, y debe comenzar el pueblo de Dios por arrepentirse, por convertirse a Dios, aquellos que no son convertidos, sino que son solamente personas que tienen una religión cristiana y hacen ritos y van a misa o van a la reunión evangélica, y después en toda la semana viven como quieren, están en pecado, están en adulterio, fornicación, estafan, viven a su manera, y no saben que no son convertidos y que deben convertirse. Por eso está aquí en la palabra de Dios que para comenzar con todo esto, dice, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. O sea, eso es lo que primero que tienen que hacer, es volverse a Dios, dejando todo tipo de pecado, arrepintiéndose, y dice,
con ayuno, lloro y lamento, lamentando de sus pecados. Aquel que se arrepiente es aquel que se lamenta de haber cometido algo. No es aquel que hace algo, va, se confiesa al sacerdote o puede ir a un pastor y después sigue haciendo lo mismo. Una persona que se convierte a Dios y recibe a Jesucristo recibe el poder para no pecar. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recibe el poder para ser transformado, porque el Espíritu Santo empieza a manifestarse en él. Los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Son los frutos del Espíritu que, así como un árbol de manzanas da manzanas, no puede dar otra cosa. El que tiene el Espíritu de Dios tiene frutos de justicia. Ya no le gusta el pecado, porque el Espíritu Santo se ha unido a nuestro espíritu, que somos nosotros mismos, y comienza a transformarnos nuestra manera de pensar, empieza a cambiar todo aquello que nosotros antes nos gustaba y nos daba, digamos así, placer pecar o insultar o estafar, y ahora ya hay un respeto, ahora ya no hay ese deseo de estafar a las personas. Entonces, por eso dice, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Eso es lo primero que tenemos que hacer todas las personas. Por supuesto que los que somos cristianos tenemos que aceptar la guía de Jesús, la guía del Espíritu Santo, y aquel que no es cristiano, recibir a Cristo en su corazón para ser salvo. Al recibir a Cristo en su corazón mediante una sencilla oración, recibe el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo comienza a transformarlo y darle el poder para vencer el pecado. Entonces, dice que Dios se duele del castigo, pero tiene que castigar porque Él es justo a aquellas personas que no se arrepienten. Entonces dice, toquen trompeta, proclamen ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su lugar la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Los ministros de Dios tienen que comenzar a arrepentirse también y tienen que transmitir ese arrepentimiento a todos los demás. Es hora de santificar la reunión. O sea, antes iban a misa o a una reunión y la gente va, escucha, está mirando el reloj a ver cuándo termina y después se va a su casa y sigue como siempre. La orden de Dios es santificar la reunión. En la época de Josué, cuando iban a tomar una ciudad que se llama Ai, Dios había dado orden de que no tomen nada de esa ciudad, sino que lo quemen todo. Hubo un tal Acán que se quedó con un manto babilónico, con oro, y lo escondió en su tienda. Cuando fueron a pelear con Ai, perdieron. ¿Por qué? Porque uno solo de ellos había cometido un pecado y había tomado lo que Dios había dicho que no tomen. Dios lo descubre a Acán y lo declara que debe morir él y su familia y es ejecutado. Después van y tienen la victoria otra vez. En las reuniones, en las misas o en las, digamos así, en las reuniones evangélicas o protestantes, va gente que no quiere arrepentirse de sus pecados. Va gente porque es religiosa solamente
va gente que quiere cumplir por las dudas de no irse al infierno. Pero tanto los ministros que predican deben predicar que esas personas se deben arrepentir, deben hasta llorar por sus pecados, y el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. O sea, deben cambiar de actitud y no hacerlo más. Jesús, cuando iban a apedrear a una mujer adúltera, en esa época se apedreaba a los que cometían adulterio. Hoy no se hace eso, pero hay cientos de miles de personas que están en adulterio, y es un pecado de muerte. O sea que si la persona está en adulterio y se muere, se va al infierno para siempre, y tienen que saberlo. Lo mismo la fornicación. Entonces traen a Jesús, una mujer sorprendida en adulterio, y según la ley de Moisés había que matarla, para que vean lo que esa ley, que no era de Moisés, en realidad es de Dios, Dios lo había instituido, para que vean la gravedad de esos pecados. Hoy en día se ignora completamente el destino de esas personas que están en esos pecados, ya sea también de corrupción o cualquier otra cosa. Traen a esa mujer a Jesús. Jesús tiene misericordia y le dice: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Todos estaban con pecado, aún los sacerdotes y todos los religiosos, todos estaban con pecado. Entonces se van absolutamente todos y Jesús le dice: vete y no peques más. Esperemos que no haya pecado más, no se sabe más de esa mujer. Pero si vuelve a pecar otra vez, ya no estaría Jesús para perdonarla, y hubiera sido catastrófico su destino, y en este momento estaría en el infierno para siempre. Esperemos que no haya pecado más y que esté en este momento en el cielo disfrutando de toda la gloria de Dios y de todas las cosas maravillosas que ojo no vio, ni oído yo, ni alguien se lo ha imaginado, de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que van al cielo. Entonces, lo primero que Dios tiene que hacer para preparar un ejército que predique la palabra de Dios es arrepentimiento, que la persona se arrepienta, y que santificar la reunión. Los acanes, las personas que están en pecado, tienen que arrepentirse, tienen que dejar el pecado, tienen que llorar, tienen que ayunar, declarar ayuno. En realidad tienen que cambiar de actitud, tienen que dolerse del pecado. Y muchas personas piensan que no son pecadoras, pero el ignorar a Dios, el no orar, el no leer la Biblia, el no ayudar a nadie, el no ser guiado por el Espíritu Santo, el no entregar la vida a Jesús, el no seguir a Jesús, eso es ignorar a Dios. Y entonces esa persona, aunque dice yo soy igual que todos, sí, pero dice la palabra de Dios que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, y todos debemos arrepentirnos y todos debemos recibir los beneficios de la cruz del Calvario, recibiendo a Cristo en nuestro corazón y recibiendo la vida eterna y la salvación eterna. Entonces dice que debemos santificar la reunión, debemos predicar el arrepentimiento y no filosofías o cosas de Aristóteles o cosas de política, sino hablar sobre la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Entonces dice que deben comenzar los ministros de Dios a llorar, primero tal vez por no haber dicho lo que tenían que decir. El domingo pasado vino una persona que va a una iglesia
de 5.000, 6.000 personas, que es de Buenos Aires, es amigo mío, no es evangélico, y bueno, estuve predicando y él lloró desde el principio hasta el fin. Y me dice, yo voy a la capilla no sé dónde, que van 5.000 y pico de personas. Dice, si vos hubieras predicado esto allí, el domingo siguiente van 4 personas nomás, porque se hubieran ofendido porque dijiste que había que arrepentirse y que tenían que dejar los pecados. Yo siempre doy un ejemplo de un camionero que iba derecho a un precipicio porque no sabía que el puente que estaba entre el precipicio, que cubría el precipicio, se había destruido. Y había una persona que se le cruza al camión y lo detiene, y el camionero se enoja porque venía viajando cómodo y le hace perder tiempo y lo insulta de arriba abajo, pero él le dice, mire, allí el puente está roto y usted se hubiera matado si yo no lo detenía. Entonces el camionero lo abrazó y se sintió agradecido y entendió que es su error. Y eso es lo que estoy haciendo yo, predicando en contra del pecado, sobre la necesidad de arrepentirse para entrar en el reino de los cielos. Si usted no le está advirtiendo a la persona o a ese hombre que tenía un camión que iba derecho al precipicio, y para no molestarlo o para no incomodarlo, esa persona se hubiera muerto y bueno, hubiera terminado muy mal con su vida. Pero esto no es solamente de morirse, sino es la muerte eterna. Si uno no se arrepiente, uno es partícipe de la muerte segunda, que significa la separación eterna de Dios, en el infierno eterno junto con el diablo y sus ángeles, en el fuego que arde con azufre y que nunca se apaga. Uno tiene que hablar la verdad de Dios. Y para eso uno tiene que aprender la palabra de Dios, ponerla en práctica, hacer discípulos y enseñar a otros, y estos otros a otros y otros a otros. Segunda Timoteo 2:2 dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que él enseñó a Timoteo, él pretendía que Timoteo se lo enseñe a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. Vuelvo a repetir que en www.diosparatodos.com te puede entrar y ahí pueden encontrar muchísimas cosas cristianas, especialmente cristianas, no protestantes ni católicas, sino que habla de cristianismo para poder enseñar tanto a protestantes como a católicos lo que deben hacer con respecto a Dios. Entonces dice que si hacen eso, Dios va a perdonar a su pueblo. Dice, Jehová será solícito por su tierra y perdonará a su pueblo, dice en el versículo 18. Si hay arrepentimiento de verdad, dice, si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, debe confesar a Dios sus pecados y Él lo va a limpiar de los pecados y a limpiarlo de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, que es Jesucristo el justo, el cual murió por nosotros y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ojo, no viva en sus pecados. No sea como Acán, que desobedeció a Dios
Y lo llamativo es que toda su familia fue apedreada y muerta. Dios es amor, pero también es justicia. Él no manda al infierno a nadie. La persona que desobedece a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que no tiene a Dios como su rey, como su Señor, se va a quien tiene como Señor, que es el diablo, que es el que manda en su vida y al cual él, sin darse cuenta, está obedeciendo y está cautivo a su voluntad. Entonces, cuando esa persona sin Dios muere, va al infierno porque no puede ir a la presencia de Dios con sus pecados y va al infierno eterno, a las llamas eternas. Esto es terrible y por eso mismo yo, sin tener vocación de querer ser un ministro religioso, al saber todas estas cosas y al Dios revelarme parte del cielo, parte del infierno, al mostrarme muchas cosas por visión, por sueño, por revelación, estoy predicando la palabra de Dios y llevando adelante este programa para que usted pueda tener salvación y vida eterna, para que usted pueda recibir el perdón de Dios. Y cuando uno pide perdón a Dios, Dios le perdona. Entonces dice, y cuando se haga esto, Dios va a ser solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. Entonces, estamos yendo para el camino de cómo Dios va a formar un ejército. Primero, debe haber un arrepentimiento, una conversión, y entonces deben ser limpios de pecado. Después de eso, vamos a estarlo viendo en la segunda parte de este programa. Hacemos una pausa